Buenas tardes, queridos amigos, un placer saludarles. Qué bueno, hoy en un escenario bellísimo, un escenario lleno de historias, de cuentos, de narrativa, con una gran amiga, Amaru Vanegas, a quien le damos la bienvenida a mi gente. Bienvenida, mi querida Amaru, como siempre. Y hoy nos quisimos venir a su casa, a su rinconcito, a su historia y a su vida misma, porque estamos en Púrpura Librería, en su primer aniversario físico, porque bueno, todo esto es una historia que bueno, más adelante vamos a hablar con nuestra querida Amaru, escritora, poeta, bueno, buena gente, gente maravillosa, le encanta el café con galletas, bueno, eso es maravilloso. Y hoy estamos, por supuesto, con nuestro equipo de Mi Gente a través de La Nación Radio y Daniel Bueno está en el video y en la producción de este programa. Ángel Escalante en la coordinación. También Marcos Carrero en la parte de sonido. Omaira Labrador en la dirección y María Teresa Maya ante el micrófono y por supuesto en la producción y animación de este espacio. Hoy en este especial de Mi Gente, pues queremos regalarles este bello obsequio, porque se trata de la Semana del Libro, lo que es el Día del Libro, cuál es su significado. El 23 de abril se celebró el Día del Libro, ¿verdad? Y hoy pues queremos estar aquí rodeados de este escenario maravilloso y cumpliéndole a nuestra querida amiga Amaru de estar aquí con ella y celebrando el primer aniversario de Púrpura Librería. Bienvenida. Hola María T, de verdad que feliz de que estén acá en la librería, que vengan a conocer el espacio y que el programa salga a compartir con las comunidades, con las cosas que se están haciendo fuera, porque creo que esa es la razón de ser también del periodismo, de la comunicación, acercarse y permitirnos también acercarnos. Claro a todos los medios de comunicación como tal. Entonces estoy súper emocionada de que estén acá, que puedan disfrutar de este espacio que hemos estado construyendo con mucho amor, con mucha ilusión, porque es un espacio especial, como un reducto o así como una pequeña trinchera en medio de una ciudad que se quedó sin librerías. Solamente, bueno, tenemos una librería comercial que afortunadamente perdura, pero las demás librerías, pues por muchas razones tuvieron que cerrar. Algunos se fueron del país, algunos pues también tuvieron que dedicarse a otras cosas. Y en medio de eso, las personas que somos lectoras teníamos un gran vacío desde hacía mucho tiempo porque no teníamos la forma de llegar a dónde podríamos leer como tal. Todavía existen bibliotecas, pero claro, algunas no están abiertas al público porque por muchas razones, el mantenimiento, lo que sea. Entonces, este espacio, que es el espacio físico de la librería como tal, porque ya estuvimos antes de este año, estuvimos 11 años atrás con el proyecto de la librería, que en ese momento era el Trueque de Libros y la Fundación Cultural Púrpura. Entonces siempre estuvimos itinerantes en las plazas, enfrente de la Iglesia del Ángel, en los parques, en las universidades. Dando esos pasos. Y entonces era llevar los libros a los espacios, pero bueno, entonces hemos construido este pequeño búnker para que vengan a leer aquí también. Claro que sí, bueno, estamos aquí deleitándonos, de verdad que llegamos. Y además de libros, hay muchos detalles que más adelante pues vamos a conversar con Amaru de esto, porque hay detalles, bueno, tú ves juguetes de una manera, pero son exclusivos, son obras de arte y de gente maravillosa. Y por supuesto, como nos dijo Amaru, una cosa es que tú describas, por ejemplo, en el programa ahí en La Nación, sí, que tú nos describiste esto. Uno se va con la imaginación, ¿no? Porque imagínate, para todo está, ¿no? Y otra cosa es estar aquí y realmente vivir esta pasión de Amaru y esta parte profesional de gente tan maravillosa que, bueno, se ha dado la tarea de conservar estos rincones tan exclusivos. Bueno, el Día del Libro. ¿Qué es para ti el libro? Yo extra micrófono te decía, ¿de dónde nace esa pasión de leer, Amaru? Bueno, pues como te decía, que es una historia un poco melancólica, ¿sí? En medio de como verdades terribles, como el arte, y en este caso el libro, en mi caso en particular, nos ayuda a emerger de las sombras, ¿sí? Cuando era niña,
En mi casa habían muchos libros porque mi papá compraba la revista Bohemia, que venía encartados con ejemplares de libros Claro. de varios tipos. Sí, estaba esa colección de que eran rojitos, que traían literatura, que traían poesía, que traían historia, muchas cosas. Y mi papá nos ponía como a leer, pero más era como un castigo, ¿sabes? No era como algo así como que ahora tú incentivas, haces una promoción de lectura, no. Era como que nos obligaba a las 5 de la mañana a despertarnos para que leyéramos algo que no nos gustaba y luego teníamos que hacerle un resumen antes de ir a la escuela. Y si no se hacía el resumen, pues venía El castigo. venía el castigo. Entonces, en mi caso fue como un castigo afortunado porque yo generé un amor a los libros porque cada cosa que conseguía allí, a pesar de que él nos ponía a leer cosas que no eran gratas, era como que me permitía a mí tener ciertas curiosidades. Te abrió más el Y entendimiento. ya luego, entonces, los libros que él no nos permitía leer, que estaban escondidos, yo empecé a robármelos Ajá. del cuarto de mi papá que estaban por allá encima del closet. Me montaba en varias cajas de... Mi mamá vendía cosas como una quincalla y vendían refrescos. Entonces yo arrimaba las cajas vacías una sobre la otra y me encaramé allá y sabía que allá habían más libros y decía, ¿por qué esto no los podemos leer? Y se me vinieron una cantidad de libros encima. Tenía yo que, estaba muy niña, tenía 9, 10 años. Y entonces ahí conseguí unos libros que para mí fueron como una revelación. Es como Y que ahí tú no te digas, descubrieron cuando hiciste no, eso. porque mi papá, o sea, mira que con los años, hasta hace muy poco tiempo fue que yo pude enterarme, porque nosotros siempre tenemos la idea que es que mi papá leía mucho. Ujú. Y él siempre estaba, era como con una revista, pero yo nunca había tomado conciencia que en realidad yo nunca lo vi fue con un libro, sino que siempre él estaba sentado Con una leyendo revista. algo. Y resulta que, claro, lo que él prefería leer era política y ese tipo de cosas, y él no leía los libros que estaban en la casa. Claro. Entonces, y nos ponía a leer, era cosas muy aburridas de opinión, cosas, o sea, cosas que eran muy aburridas, y ahí en esos libros que estaban escondidos habían cosas muy divertidas. Conseguiste la esencia. Y entonces allá todo de eso, me los empecé a guardar y mi papá no sabía ni siquiera qué libros tenía. Entonces yo ahí empecé a tener mis tesoros. Y hay libros que me abrieron a mí como la visión al mundo desde otro punto de vista. Entonces eso que era para mí un castigo, que era para nosotros un castigo, se convirtió para mí en la razón de ser de toda mi vida en adelante. Porque yo siempre tuve algo que era como muy soñadora, de una forma como que yo me imaginaba cosas en la cabeza que estaban pasando y las representaba. Por ejemplo, yo recuerdo que me mandaban algunas tareas y yo no quería esas tareas de la escuela, pero yo decía, bueno, voy a imaginar que me quedé dormida y que vino un príncipe azul y me hizo la tarea y cuando desperté, ¡oh, la tarea! Entonces yo hacía la tarea de verdad, hacía toda la tarea. Y cuando ya iba a representar la cosa, dejaba la tarea a un lado y me acostaba así, ¡ay, estoy dormida! Y yo todo lo imaginaba. Y digo, ¡oh, me desperté! ¿Qué es esto? ¡Oh, alguien hizo mi tarea! Entonces, toda Ahí empezó esa, todo eso. exactamente. Toda O sea, esa historia de imaginar la poesía. El primer poemario que cayó en mis manos y que yo no sabía qué era eso de la poesía era el de Andrés Eloy Blanco, Giraluna. Y de ahí fue, yo me aprendí todos los poemas de ese libro. Y cuando tu familia te veía que recitabas o algo, o sea, ¿qué impacto causó eso? Pues mira, en la casa no sabían ni siquiera que yo recitaba. Porque pues era una infancia, algo como era muy no, además que era una infancia muy como muy limitada en muchas, o sea, en todas esas expresiones de la alegría. O sea, cuando estaba papá en casa, nosotros que reírnos, que ir a jugar, no, nosotros teníamos que estar así todos como soldaditos, porque mi papá perteneció a un cuerpo militar y entonces era así como que todo eso era guachafita y relajo. Entonces nosotros cuando él se iba, que duraba tiempo de viaje, nosotros hacíamos desastre. ¿Y tu mamá Y él no? salía, no, sí, porque entonces nosotros ahí generamos algo de doble personalidad. Entonces yo, sobre todo a mi hermano mayor, era como que yo le decía los poemas, y qué fastidio. O sea, y a ellos, ni a mi hermano mayor ni a mi hermana menor, porque yo soy la del medio, ellos, de hecho, recuerdo que mi hermano, ahora que está por acá, teníamos 7 años sin verlo, que estaba en otro país, cuando vuelve, y él me ve con todo esto y me decía algo así como que yo había traicionado todo ese sufrimiento que nosotros habíamos pasado y que ahora yo tenía libros por todas partes y que él no soporta ver un libro porque los libros le hacen recordar esos castigos. Oye, qué impresionante, ¿no? Qué bonito, pero qué bonito como en la manera como, bueno, cada uno de ustedes tomaría Sí. esa situación, pero tú le diste la vuelta. Sí, o sea, y para fue mí, el enamorarse de un libro. para mí fue algo vital.
porque primero yo era una niña tímida, nosotros éramos niños maltratados, entonces como éramos muy tímidos, como muy así poquititos, para mí el libro era la oportunidad de vivir otra historia. Qué bonito. Entonces podía ser feliz con una protagonista o podía sufrir cuando la muerte de alguien, o sea, todo, pero yo lo vivía ahí. En mi casa quizás yo no podía experimentar esas cosas porque no se nos podían notar mucho las emociones, ¿sí? Entonces, para mí, tanto el libro como tal, como luego el teatro, porque yo hacía escondidas, iba a la Escuela Regional de Teatro. Qué bueno. Cuando mi papá, el tiempo que no estaba, que se iba una semana completa de vacaciones, yo me iba. ¿Y tu mamá qué hacía? No, pues mamá, ella pues sí lo apoyaba. ¿Era más permisiva? No, ella sí nos apoyaba en todas esas cosas. Mamá siempre ha sido como un espíritu de Peter Pan. Ella siempre ha sido niña y a ella le encantaba jugar y esas cosas, pero claro, de alguna manera pues tenía, o sea, como que nos guardaba los secretos y la complicidad. Cuando papá estaba, todo el mundo andaba así como derechito, y cuando entonces nosotros podíamos hacer prácticamente lo que queríamos cuando papá no estaba. Imagina. Ella nos daba como esas libertades, hacía otras cosas que eran más divertidas. Hoy en día mi mamá, que tenía mucho tiempo, que pues ella, este proyecto como tal, yo me fui a mi casa a los 15 años por todas esas situaciones terribles de mi infancia, y pues estuve muy alejada de mi familia mucho tiempo. Pero ahora que mamá viene con más frecuencia y me ayuda mucho con las cosas de la librería que a ella le encanta, ella lee los libros y también aquí en la librería les lee los cuentos a los niños. Qué bonito. Y ella es una niña más. Y a los niños les encanta que mi mamá lee la abuelita cuenta cuentos. Y entonces ella se pone y hace, sí, o sea, ella personifica y vive las historias. A ella le encanta todo lo que es el cine infantil, la literatura infantil. Entonces ha sido como una complicidad que nosotras ya hemos podido como vivir muchos años después. Así es. Vámonos a una pausa y vamos a seguir viviendo este sueño de Amaru, esta realidad, y por supuesto, bueno, vivir entre esos libros, esas historias, y por supuesto vamos a hablar de esos cuentacuentos. ¿Qué hacen los niños en la tarde aquí en la librería? ¿Dónde está ubicada la librería? Bueno, todo eso cuando regresemos. Continuamos a través de Mi Gente. Estamos en la librería Púrpura o Púrpura Librería, como lo nombra nuestra querida Amaru Vanegas. Qué bueno y qué sabroso disfrutar de una tarde en San Cristóbal frita, sí, sabrosita. Y por supuesto disfrutar en medio de todas estas colecciones, de todas estas cosas maravillosas. Y vamos a hablar exactamente dónde queda la librería para que la gente se acerque. Y bueno, y todavía hacen ese intercambio, ese trueque de libros, sí, todo eso. Pues sí, mira, como comenzamos nosotros originalmente con el proyecto del intercambio de libros, y con eso estuvimos 8 años frente a la Iglesia del Ángel, el segundo sábado de todos los meses era ahí la fiesta del libro. Qué Entonces, bueno. pero no era solamente estar allí, sino que llegaba con un libro, sino era como que yo compartía contigo. Si a ti te gustaba el libro que yo tenía y el que tú tenías a mí me gustaba, yo te contaba cómo fue mi experiencia con ese libro y tú a mí. Entonces bueno, nos llevábamos también como esa experiencia tan bella, ¿no? La experiencia lectora. Ahora estamos en la carrera 3 de La Popita, ¿sí? A 2 cuadras de donde era el antiguo Centro de Idiomas Alfa. Ajá, Como subiendo hacia el colegio Santa Teresita Niño Jesús, en la carrera 3, al lado de una pizzería muy famosa aquí del barrio. Y de todas formas, en nuestras redes sociales tenemos el videito de cómo llegar sin perderse. Perfecto. Vamos a decir las redes sociales, sí, por favor. que es, bueno, nosotros estamos manejando varias del proyecto que son Púrpura Librería y Púrpura Poesía, porque nuestro proyecto completo se engloba en la Fundación Cultural Púrpura, ¿sí? Y desde allí pues hemos hecho toda la parte que es para esta área de literatura, pero también para teatro, para las tertulias púrpuras que se hacen de repente en un café, en un restaurante, en un bar, en un parque, donde Buenísimo. Todas las personas que tengan como espontaneidades en el arte se pueden acercar, aunque cuando no tengan mucha trayectoria. O sea, como la gente puede llegar ahí, siendo espectador, a convertirse parte de la tarima de Púrpura
poesía o Claro de que la sí. tertulia O a veces púrpura. la gente, Amaru, la gente descubre esa esencia que tiene como por ahí Tal oculta cual, y de repente descubre, Dios mío, a mí me tal encantaba cual. esto, o bueno, yo hago esto, yo era calladito o calladita y ahora puedo hablar, ahora puedo decir, ahora puedo contar, ahora puedo compartir. No, es que ¿Ah? mira, ha pasado muchísimo a lo largo desde que nosotros hicimos la primera tertulia hace 12 años. Hay un caso que a mí me encanta, que me encanta compartir, que es una amiga, Celia Marcano, que es, interpreta el 4, y ella, pues ya cuando nosotros la conocimos, ella fue a una tertulia porque la hija la invitó. Ujú. Y resulta que la hija me dice, Amaru, mi mamá toca el 4. Y ella, ay, no, pero como chica, yo no toco nada, yo toco ahí en mi casa, o sea, como que en el patio, Claro, y le daba exacto. pena que hasta los hijos la vieran tocando el Y ella 4. tocando Y ella solita. solita, calladita allá, y los hijos era como que, bueno, la dejaban quieta para que ella pudiera hacer sus cosas. Y se sentía muy avergonzada y tímida con eso. Resulta que yo empecé a endulzarla. Ay, pero Ujú. ven, Celia, ven a la tertulia, tal. Y entonces la fuimos conquistando hasta que ella pasó y debutó al público en la tarima de Púrpura Poesía. Qué Y lindo. allí, luego en adelante, cuando la gente la empezó a escuchar, porque tiene una voz tan dulce, tan llena, o Ahora sea, la llaman, véngase. en todas partes, ahora ya en todos los eventos y todo eso siempre Celia está presente y de verdad que para nosotros es un orgullo, ese caso como muchos, de repente hay algunos chicos que empezaron escribiendo sus versos y de repente en la tarima también compartieron de la tertulia Qué púrpura bueno, qué lo que bueno. tenían o alguien que está aprendiendo a cantar, alguien que está aprendiendo a hacer cualquier cosa de las artes y allí se estrenan y de ahí en adelante como que agarran más confianza. Entonces para Claro, nosotros es un sitio de iniciación. Es qué como el bonito. umbral a una esperanza, el umbral hacia, de alguna manera, la magia y la explosión de lo que significa arte, porque es que el arte es eso. El arte El arte es es eso. una ventana, es un Y al umbral, mismo es tiempo es como un desahogo, ¿verdad? exactamente. Es un desahogo, es un lanzarse al mar, pero de una manera Es hermosa, como entrar ¿verdad? en la plenitud y darse el permiso para ser plenos. Así es. Entonces, pues, en esa medida, pues claro, nos sentimos alimentados de esa energía de todos los que se acercan. Cuando comenzamos con el proyecto de intercambio de libros, jamás yo hubiese podido pensar que hoy, ahora tengo este espacio, que para mí es pura magia. Claro, pero qué bueno que la librería se vaya más allá. Por Sí, ejemplo, hicieron los trueques en las exactamente. universidades, durante esta Sí, semana, esta todo. semana, como el martes fue el Día Internacional del Libro y del Idioma, el Y del 23 de idioma. abril, Ujú. bueno, por varios acontecimientos que luego se nombra, porque bueno, se dice que este era el cumpleaños de Cervantes y de varios, que, o sea, ese día pasaron varias cosas relacionadas con el mundo del libro que de alguna manera pues hicieron que era bueno reconocerlo, ¿sí? Y en todo el mundo de habla hispana se hacen eventos celebrando y conmemorando el Día del Libro. Entonces, por ejemplo, esta semana también, desde la semana pasada había comenzado la Feria del Libro de Bogotá, y así en todo el mundo podemos tener cosas bellísimas que tienen que ver con el Día del Libro. El libro es enriquecedor, el libro adormece, es decir, te lleva a, como tú dices, a cada historia, te metes ahí en el libro. ¿Cuántas películas no ves tú de niños que están leyendo un libro y de Exactamente, ahí sale todo, ¿no? Además, por ejemplo, aquí vienen muchos niños, sí, ¿verdad? ¿Qué hacen los niños? O sea, tu mamá, aparte que tu mamá viene de vez en cuando y les lee los libros y la exacto. abuela que me lee los libros. Bueno, ¿cómo compartes tú con los niños? Por ejemplo, aquellas personas que quieran venir, mira, a mi hijo le gusta leer, a Maru, ¿qué puedo hacer? Exacto, mira, aquí pues los niños del barrio, porque es que aparte de esta zona de la librería tenemos una salita que es la sala de lectura, es la sala de mi comunidad, la sala comunitaria de lectura y aquí pueden venir las personas que quieran a leer, ¿sí? Los niños del barrio a veces, cuando no sabían bien mi nombre, me decían, señora de los libros, y me decían que si podían venir a leer y claro, entonces a veces vienen niños muy pequeños que no saben leer, pero con solo pasar las páginas de los libros y ver los dibujos y los colores, hay una niña que dice, ay, ya me leí todo este libro, pero solo pasa las páginas y después dice, bueno, ya dame el otro que voy a leer el otro. Claro, qué Entonces ese bueno. tipo de cosas cuando ya un niño se relaciona en una forma tan orgánica y tan natural y espontánea con un libro, ya ahí estamos ganando algo, ¿sí? Porque no es la experiencia de que lean obligados porque tienen que cumplir una tarea de la escuela. Ese tipo de enseñanza, o sea, la obligación no suele traer cosas buenas porque más bien
puede generar traumas. La idea de cómo iniciar en la lectura tiene que ser con mucho amor. Ese sistema que era M con la A, ma, y si no lo sabías, el alón de orejas o el pellizco o el trancazo, Yo creo que no así es. sería que así le hicieron a Daniel. ¿Qué crees Sí, tú? no. ¿Ah? No, Daniel muy consentida. No, Esto pero no le hicieron nada de eso. no, pero es que en realidad yo creo que sí es como una Sí, experiencia sí, tan sí. Hay vital de niños que la se les vida. facilita leer, hay Sí. niños que les cuesta, pues. Entonces hay que ser muy respetuosos con ese proceso de aprendizaje con los niños porque recordemos que, o sea, todos tenemos un modo de aprendizaje. Algunos somos visuales, otros somos kinestésicos, otros Ujú. sí, somos auditivos. Entonces de repente un niño puede ser conquistado si le lees un libro, pero un niño que sea más visual, si tú le lees, él va a perder el hilo de la historia. Y entonces él prefiere ver y que tú le vayas contando con las imágenes alguna otra cosa, pero tener, Exacto, y esa parte de imágenes también es importante, ¿verdad? sí, Porque muchos libros, yo estaba viendo precisamente un libro de música ay, que sí, alcánzalo por ahí, mi amor, sí, aquí tú está lo el puedes de ahí. Ajá, ese libro me encantó. Ese libro se la llama cajita de La música. cajita de música. Es un libro de el maestro Iván Pérez Rossi de Serenata Guayanesa Guayanesa. y es un libro que recuerdo ahorita al maestro Domingo Moret, que en paz descanse. Sé que ya está tocando su guitarra, su flauta y su mandola en el cielo, pero es un libro que tiene algo maravilloso, que es el pentagrama, Exacto. ¿verdad? Tiene sus canciones, ¿verdad? Donde un niño que puede tocar cualquier instrumento puede venir a interpretar, lo puede entender porque está también el cifrado en cuatro y en guitarra. Exacto. Y bueno, esto es uno de los libros que a mí me llamó la atención. También vi la corrección de Harry Potter Ajá. y otros libros, bueno, que Amaru, que es más experta aquí en su casa, lo pudiera contar. Sí, Pero bueno, ¿cómo interpretas tú o cómo interpretan los niños esa modernidad ahora con las redes y todo, de ahora los audiolibros, eso? O ujú. sea, ¿qué diferencia le han notado los niños o la misma gente? Pues mira, yo creo que todos estos procesos son complementarios, ¿sí? O sea, el libro en digital también cumple su función. Y yo soy de las que cree que el libro en físico no va a desaparecer por causa del libro digital, porque lo vemos día a día. O sea, todos tenemos acceso prácticamente a cualquier cantidad de libros en el celular y siguen viniendo personas y los niños, esa relación con el libro en físico es el colorido, es como que yo lo puedo tocar, wow. O sea, que es una magia que no es sustituible. Entonces, por ejemplo, yo pienso que la idea de que un niño pueda escuchar a un audiolibro también funciona. Hay una serie de cuentos que tengo acá que está algo muy parecido a este, donde están los clásicos universales de la literatura infantil, pero también exactamente lo que dice el libro lo va narrando un audiolibro en una voz humana muy bella, y entonces el niño va siguiendo la página, escuchando al audiolibro y viendo el libro porque van acompañados. O sea, Así cada es. libro trae con su CD. Entonces yo los tengo acá en la librería, que son, algunos libros los tenemos en venta, claro, pero hay ciertos libros que son como tesoritos que tenemos aquí, sobre todo libros que tienen que ver con nuestras tradiciones venezolanas o tachirenses, que Así son, es. están es para que los niños los vengan a ver, a consultar, para que vengan y jueguen de repente a cualquier cosa acá con los libros. Entonces sí creo que es importante incentivarlos. También recordar que los niños aprenden por imitación. Si, por ejemplo, en la escuela dicen, no, que el niño no quiere leer tal libro, pero preguntémonos como padres si nosotros somos lectores. Y Exacto. si un niño no ve a sus papás en casa, o sea, si no ve a alguien con el hábito de leer, ¿cómo lo puede aprender? O sea, para que el niño empiece el camino de iniciación del libro y la lectura, tiene que ser a partir de la casa, del colegio, sí, pero de la casa porque es Claro. un hábito completo y entonces la mejor fórmula es comprar o buscar libros que tengan muchas imágenes primero, con muy poquitas palabras, para que tú le puedas a tu hijo o a tu sobrino o a quien sea Leer. ir leyendo, pero en frases muy cortas y le permites a él imaginar. Le A dice, imaginar bueno, y crear, porque a veces a exactamente. través de las imágenes crean su propia historia. Exactamente, de hecho hay un libro acá que no tiene palabras, es solamente imágenes y te invita a que con lo que pasa ahí el niño vaya contando su propia historia. Bueno, vamos a seguir en este recorrido por la librería Púrpura o Púrpura Librería, ¿verdad? Además que hay un detalle muy particular, que en la librería tú entras, ¿verdad? Por la Popita, ¿no? Sí, La Popita, una cuadra más arriba de lo que era
El Centro de Idiomas Alfa, son 2 cuadras. Son más 2 arriba. cuadras, Ajá. 2 cuadras más arriba. Y bueno, cruzas a la derecha y ahí la encuentras. Y es de un color muy particular porque es púrpura, ¿verdad? Sí, no, y además que en la fachada de la librería es un mural artístico, es todo un mural. Entonces hay un faro de luz que ilumina a una niña que tiene un libro abierto. Y en toda la entrada, al lado de la entrada de la librería, está mi gatito, sobre un montón de libros, así como custodio de la librería. ¿Cómo se llama el gatito? Se llamaba porque se me murió este año. Ajá. Ha sido un duelo muy triste, se llamaba Tutú. Tutú. O sea, tenía Lestat y el seudónimo Tutú. Ajá. Pero bueno, sigue Bueno, por aquí. él está, bueno, en ese recuerdo y de corazón. Sí. Bueno, vámonos y vamos a regresar hablando de los juguetes que hay aquí. Eso es algo impresionante. Yo estoy que juego ya. Nuestro nuevo canal de YouTube, @La Nación Radio. Todo el contenido de www.lanacionradio.fm, ahora en nuestro canal de YouTube. Programas en vivo, entrevistas, promociones y todo lo que sucede en Táchira, Venezuela y el mundo. Suscríbete ya, dale like y activa la campanita. No te pierdas nada, 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 nada. Una nueva ventana desde el Táchira para el mundo. @La Nación Radio en YouTube. Me hace recordar este caballito de madera de una canción de Pedrito Fernández, bueno, o por lo menos interpretado por él cuando era un niño, que decía algo así: ¿dónde quedaría mi caballito de madera? ¿Dónde me mecía? ¿No? Que eran esos que eran las paticas así como las de una mecedora. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, me ha llamado mucho la atención los juguetes y que tiene Amaru. Además que, bueno, esto es una gran cantidad, esto es un resumen. Pero bueno, Amaru, ¿por qué decorar la librería con estos juguetes? Porque para mí todo el arte como tal es algo que tiene que estar muy cerca nuestro, ¿sí? Yo nací en Mérida. Pero toda mi vida he vivido acá. Me trajeron a San Cristóbal cuando tenía 1 año de haber nacido. Pero cada vez que iba a visitar a Mérida, a ponerme como en contacto con esa conexión que tienen las montañas de la cordillera de Mérida, o sea, que son extraordinarias. O sea, Mérida nosotros colonial. Para mí nosotros Mérida también colonial. tenemos, claro, las de acá, pero es que hay algo que pasaba conmigo como una explosión así muy intensa cuando llegaba a Mérida las veces que he podido Porque ir. tú eres poeta por naturaleza, Maru. Sí, o sea, es como que la sensibilidad que uno puede llegar a tener nos conecta con otra cosa mágica que yo disfruto mucho, ¿sí? Algunos de los juguetes que tenemos acá de madera, que son decoración de la librería, son del maestro juguetero Mario Calderón, ¿sí? Él es premio de artesanía de Venezuela, pero también es patrimonio cultural de la UNESCO. Él tiene allá en Mérida el Museo del Juguete, porque él es coleccionista de juguetes antiguos, los juguetes de hojalata y de todos esos mecanismos que eran como autómatas y que hacían muchas cosas muy lindas. Tiene juguetes que datan de coleccionismo impresionante, ¿no? Entonces él resulta que con el tiempo empezó a ver los mecanismos de los juguetes autómatos, los que se movían como de alguna manera, y empezó a pensar que esta posibilidad de fabricar juguetes. Entonces empezó a hacer juguetes como de alguna manera imitando los juguetes que él tenía de colección. Entonces, por ejemplo, esta es la rueda de la fortuna y aquí con una manillita se gira, ¿sí? Está la calecita, que es esta, la de los caballos, que parece el carrusel donde los niños se montan en las ferias. El caballito de madera, esta no es pieza de Mario Calderón, sino de otros talladores de Mérida, porque recordemos que Mérida, pues, con las escuelas de arte, con las escuelas de medios audiovisuales, teatro y demás artes, pues entonces tenían muchas cosas lindas donde poder desarrollar todas estas creatividades. Pero yo todo lo he querido porque a mí me encantan todas estas cosas, y todo el arte. Tengo aquí cosas de origami, tengo muchas cosas que suenan, muñecas de trapo, miles de cositas así como detallitos que me parecen que es especial. Le dan vida, o le dan más vida a esta historia. O sea, nosotros hablando de estas cosas podemos pasar muy rico. Claro que sí. Cosas tejidas, todo eso para mí es importante tenerlo porque es lo que a mí me encanta, el arte, la artesanía. Y bueno, la idea es que también en algún momento, haciendo como estrategias con estos maestros creadores de juguetes, podamos también distribuir aquí, como poner al alcance de los niños o de los que quieran adultos. dar un regalo especial. Qué mejor que un
un libro o un juguete tradicional. Claro que sí. Sí, entonces... Y más de esa calidad, exactamente. ¿No? Entonces yo sí creo que es importante como que tener la posibilidad de, en lo que se nos ocurre en la cabeza, llevarlo a práctica, porque las limitantes, a pesar de que muchas cosas nos agobien, pues siempre las limitantes pueden ser nuestras, ¿sí? Tú tienes un talento nato, por supuesto, pero ese talento ha sido cultivado a través del tiempo. Tienes un hijo maravilloso. Ay, ¿Cuántos años tiene tu hijo? Este año cumple 26 años. 26 años, ok. Se llama Eros. Eros, ¿por qué Eros? Por el dios del amor, Ajá. el dios romano del amor. Recuerda que Eros y Cupido es la misma figura, ¿sí? En la mitología, en muchos, de todas las vertientes, algunos dicen que es hijo de Afrodita y a otros dicen que es el primer dios que está cuando llega el caos en el huevo del Ereo, que revienta y ocurre lo que la ciencia llama Big Bang, pero la mitología llama el caos. Y entonces allí la fuerza de atracción de las cosas crean toda la materia y todo lo demás, porque al parecer era un dios primordial. Pero otros dicen que es Dios, o sea, que le dan un origen distinto a todos, el de el amor, ¿sí? Entonces mi hijo, para mí, yo tuve a mi hijo mientras estaba estudiando en la UNED, cuando me estaba formando en la carrera, y fue un gran regalo porque a pesar de que era muy joven todavía, él fue para mí como la persona, o sea, él me acompañó, yo me lo llevaba para la universidad en el cochecito, y él dormía y todo el mundo lo quería. Él creció entre pura gente adulta. Qué lindo, él creció ¿no? en la universidad. ¿Y le gusta Y estudió leer? en la universidad. Él estudió en la UNED, también se graduó allí. ¡Qué bueno! Mi hijo amaba leer. O sea, él aprendió a leer solo. Él aprendió a leer solo a los 4 años. Un día me descubrí que ya leía cuando yo pensaba que era que se sabía los cuentos que yo De le leía, memoria. que se los sabía de memoria. No, resulta que era que los leía. Qué Y yo me di bendición, cuenta ¿no? cuando le regalé un libro de cumpleaños en el cuarto cumpleaños, cuando cumplió 4, y entonces le doy el libro de regalo y él estaba diciendo todo lo mismo del libro y yo, pero este libro yo no se lo he leído. Y él ya sabía leer. Imagínate. Entonces, para mí fue así como, wow. ¿Tú te graduaste también en la UNED? Sí, yo soy ingeniera industrial egresada de la UNED. Luego pues ¿Has ejercido esa carrera? Sí, recién egresada estuve en uno, sabes que ahí te dedicas o a la gerencia, a la mercadotecnia, también te dedicas a mantenimiento o higiene industrial y también a la parte financiera. Entonces estuve en un organismo crediticio los 3 años después de mi grado. Luego pues yo me dediqué monté una propia empresa en el área industrial. Y luego pues sí me dediqué a todo esto, porque después estudié en la ULA, la maestría de literatura. Amo estudiar. Ahorita estoy haciendo el doctorado en letras en Mérida. Imagínate. Y entonces, además que también ha tenido varios premios internacionales. Ay, ¿no? bueno, sí, eso ha sido un regalo de la poesía. Como te digo, mira, a mí el arte, los libros, la poesía me ha salvado de haber sido una niña muy triste o una persona que hubiese tenido que terminar en malos pasos de alguna manera por huir de casa. Claro. Yo logré huir de casa a los 15 años, pero con todo este mundo que me rodeaba de arte y fui por un camino que me ha traído demasiada alegría. Claro que y muchas sí. recompensas. Qué bueno. Bueno, vámonos porque viene una parte muy espectacular para todos ustedes con Amaru Vanegas. Continuamos en Púrpura Librería, aquí en La Popita, en San Cristóbal. Qué bonito para todas aquellas personas que siempre están en contacto con mi gente a través de La Nación Radio. Y esta es una sesión maravillosa, Maru, así que agárrate. Ay, Está bien Dios mío, sentada, ¿no? Dios mío. Dios mío, Dios mío. Bueno, esta sesión se llama Toma y Dame. Así que bueno, yo te voy a hacer una pregunta, tú me das una respuesta inmediata. Signo zodiacal. Sagitario. Una palabra. Amor. Una canción. Es ciega, sordamuda, es Shakira, no sé. Bruta, ciega, sordamuda. Comida favorita. La pasta. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta? El arte. ¿Qué es lo que más te disgusta? El autoritarismo. Un amor. Mi hijo. Una tristeza. Mi gatito. Una alegría. Mi familia. Un reto. Hacer que esta librería sea mucho más grande y que mucha gente venga a compartir. Un chiste. Ay, soy muy mala para los chistes. ¿Sí? Un concierto.
Que te haya gustado, que te guste, Bueno, que quieras. que yo haya estado, el de El Cigala. El Cigala. Un libro. Mucho, Dios mío, pero pongamos a este, de Platón, Ahorita hablamos de Platón. Un abrazo. de mi hermano. Una oportunidad. El teatro, Un reto. crecer cada vez más en lo que hago. Bueno, un aplauso. ¡Bravo! Gracias. Sabes que cuando la gente no contesta, la buchamos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, Oh, oh. qué bueno, qué bueno. Bueno, saber un poco más de Amaru, ¿verdad? Esto solamente lo utilizamos para... lo entrego aquí. Lo coloco aquí. Bueno, está bien. Amaru, tienes el libro, uno de esos libros de esta gran colección. ¿Cómo cuántos libros tiene ahorita esta librería Púrpura? La variedad de títulos se podría decir que aproximadamente son como 2.500 títulos en libros usados. Ok. Y ya empezamos a traer libros nuevos de varias editoriales, sobre todo los clásicos universales, en unas ediciones muy lindas. Poco a poco vamos a ir incorporando más, estamos en eso, ¿sí? Pero entonces, en medio de todo este mar de libros, mira lo lindo de esta imagen. El día que yo pensé crear esto fue porque todos los demás de la Fundación Púrpura se fueron de Venezuela. Y la última era mi amiga Kellys, que estuvo conmigo hasta diciembre del 2022 y ella se fue como el 2 de diciembre de ese año. Entonces ya me tocaba hacer todo sola. El trabajo que hacíamos 7 personas cuando la fundación estuvo con más gente, ¿no? Claro. Entonces, nunca había pensado que pudiera ser en mi casa la sede de la librería. Qué bueno. Y nació de un conflicto existencial. ¿Qué hago y cómo lo hago para ahora seguir haciendo todo lo que hacemos sola? Exacto. Entonces, hay que seguir adelante. Desperté. Y además el 7 es un número perfecto, ¿no? Sí, exacto. Entonces desperté un día pensando dónde iba a meter y clasificar y ordenar todas las cajas de libros que siempre teníamos para allá y para acá, intercambio, no sé qué. Y yo dije, bueno, yo iría a colocar estantes al menos para como un depósito. Y cuando vi que este espacio pues era pequeño pero que estaba chévere, empecé a hacer todo esto, el mobiliario. Yo todo lo hice con maderas de reciclaje. Qué bueno. Todo lo monté yo, mira, ahí es cosas chuecas y todo eso porque yo serruché, martillé, desarmé, lloré, me machuqué. Pero esta es tu construcción de tu propio machuqué sueño. los dedos y todo y logré Lloró y toda todo, broma. perforando las paredes, empotrando Y ahora todo. esos 6 integrantes de la Fundación Púrpura, ¿qué ven de esto? No, pues ellos felices y cada vez que ellos vienen para Están acá, en vienen y me diferentes visitan. países. Sí, Ajá. todos están en diferentes países. ¿Por qué Púrpura? Porque en aquel momento cuando nació la idea de la fundación, era en el año 2012. Recuerdas que estaba muy polarizada la población venezolana por los partidos políticos, por el partidismo, y rojo sabemos a quién pertenece y azul sabemos también. Y yo no quería eso porque las familias se divorciaban, los hermanos se peleaban, los novios terminaban porque el uno era de un bando y el otro del otro. Entonces yo dije, yo quiero que el espacio sea un espacio donde el arte prevalece sin colores políticos. Exacto. Y suma el rojo más el azul, nos da el púrpura. Entonces, púrpura es el sitio de encuentro, lo que nos une, lo que nos hace comunes. Es como esa frontera entre los países, pero esa raya donde exactamente esa línea divisoria es de los dos y al mismo tiempo no es de ninguno. Al mismo tiempo no hay línea. Exacto, Al mismo exactamente. tiempo. No hay Entonces, ese espacio es púrpura. Ese espacio donde convergen el pensamiento con libertad, con amor y con tolerancia. Entonces, por eso es púrpura. ¿Qué pasa con Platón? Obras completas, tercera parte. Este libro, que me habías dicho que pudiéramos hablar de un libro en particular, bueno, hay muchos libros, sí, pero yo sí creo que volver a los clásicos y sobre todo a los griegos es muy bello, porque es como un viaje en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué mi hijo se llama Eros? Bueno, por todo lo que contaba, que era el dios del amor y todo lo demás, pero resulta que en este libro, en Platón, en una de los diálogos, está el banquete, que es sobre el amor. Y allí el origen de Eros es otro, ¿sí? El origen de Eros en este libro narra que había la pobreza y la carencia. Entonces, los dos estaban tratando de buscar algo y eso tenía que ver con el deseo, ¿sí? Y con el deseo, de alguna manera, quedabas como insatisfecho. Entonces, el amor
llegó para, o sea, que era como la unión de ambos, era como para trascender la idea del deseo, porque se dice, solo se desea lo que no se posee, y se supone que en el deseo termina cuando ya logras poseer. Entonces, no es amor en realidad. No es amor en realidad. No es amor en realidad. El amor solamente llega cuando se integra el deseo con algo más y trasciende del plano de lo inmediato a algo mucho más amplio, algo mucho más libre. Y entonces a Eros se le decía que era como un daimon, no desde la traducción original, que algunos piensan que es demonio, no, sino es un espíritu que de alguna manera llega desde lo divino hacia tu terreno y vuelve, ¿sí? Entonces Eros era esa imagen. Y entonces en ese diálogo, cuando Sócrates habla con Diotima de Manitea, ella le explica toda esa parte mitológica que es uno de los posibles principios de la vida de Eros. Entonces este libro para mí es muy bello. Yo tengo, bueno, acá tenemos algunos de Platón, otros de filosofía, pero este es muy significativo. Además que fue un libro que se hizo acá en Venezuela, en una colección que mucha gente en los países donde yo he estado, hablan mucho de esta colección, porque la traducción es de Juan David García Vaca, que es un español, pero él fue como el más avalado traductor que se puede haber pensado eso. Y esto fue una edición que se hizo con la Presidencia de la República en el año 1980 en Caracas. Platón. De Platón. Entonces, bueno, él tiene muchos diálogos, entre eso pues está el Fedón, el Fedro, muchos, pero este para mí es uno de los más significativos. Qué bueno, Maru. Pero algo que nos puedas recitar en este momento que te nazca. Claro que sí. Algo que, bueno, porque tú vives entre el teatro, la actuación, los libros, las historias, esas cosas tan bonitas que hablas, de todo lo que ha sido y lo que ha crecido con Amaru, que además tocas también un poquito de cuatro, ¿no? Ay, sí, pero eso sí, soy mala alumna y no hacía mis tareas con juicio. Vamos a tener que hacer un trueque con el cuatro. Yo estoy en clase de cuatro y tú me instruyes en muchas cosas de lectura. Lo dirás en broma, pero a mí sí me encantaría. Nos estamos comprometiendo. Sí, y públicamente. Públicamente, a ser mejores cada día en la cultura. No, a mí me encanta la música. Esos son uno de mis sueños frustrados. Eso sí sería un gran reto porque a mí me encanta la música. Qué bueno, qué bueno. A ver, un poema. Hay un poema de mi libro Fiebre. El libro fue editado en el año 2021 en Nueva York por Nueva York Poetry Press. Y hay un poema que es muy sobre lo femenino, pero también es un poema donde dialogo con un poema del poeta Francis Rimbaud, ¿sí? Que él escribió una versión de Ofelia. Ofelia era la novia de Hamlet en la tragedia de Hamlet, ¿sí? Escrita por Shakespeare. Y resulta que es como un personaje muy trágico que marca partes muy definitivas en la obra y en la tragedia. Pero entonces luego Rimbaud hace como una especie de representación de Ofelia y hay algo que es un cuadro también sobre Ofelia de John Everett Millais, que es un pintor prerrafaelista que de alguna manera es como si el cuadro fuese la ilustración del poema y el poema fuese lo que hubiese inspirado el cuadro. Nunca se supo si tenían relación, pero para mí suena el complemento perfecto. Pero luego yo escribí un poema en ese mismo diálogo que dice: soñé con Ofelia, exprimía la muerte en sus velos, sonreía y cantaba, dando pasos cada vez más corpóreos, hilvanaba sus últimas horas y los antiguos caminos devolvían el tiempo. En toda ella, blanca y exacta, festejaba la corriente, ya que Ofelia misma era el río. Algunos hablarán de la caducidad de los fantasmas, pero sus aguas rechazaron la insolencia de la muerte. La infantil sombra asomó los verbos iniciáticos, reclamó lo que otros habían robado, vio a los dioses con indiferencia hasta precipitar sus templos, y al decirse viva, invocó las fuerzas naturales, y el agua se tornó cuerpo, y el cuerpo transmutó en habla, y así, portando la palabra precisa con la tierra en las uñas, la mujer erigió un continente. Ni una hoja cayó del árbol a su espalda, nada se le negó. Al instaurar el orden de las cosas, volvió a sonreír Ofelia. Solo esgrimió un adiós con la mano pálida y un guiño, antes de volver al sueño que me haría despertar.
¡Bravo! Bueno, aquí estamos súper inspirados, ¿verdad? Y, por supuesto, gracias a Maru. Ay, gracias a ti. Gracias. Y bueno, a Daniel por la complicidad, por las ocurrencias y por esta idea maravillosa que se le ha ocurrido de llevar sí, señor, al a programa mi gente. Mi Gente a otros espacios. Así es, así es. Que, Para eso uno tiene, bueno, gente maravillosa alrededor, ¿verdad? Porque detrás de todo esto hay un gran equipo. Exacto. Y eso es lo más importante. No es María Teresa Maya, no, es todo el equipo de mi gente, de verdad. Y eso uno se siente feliz. Claro que feliz sí. También de dar a conocer la gente maravillosa que hay en el estado Táchira. El aniversario, bueno, para mira, irnos. Como el 23 de abril, que era el martes, se celebraba, se sigue celebrando. Se sigue Porque celebrando, es el mes y el año del libro para mí todo el y a tiempo. seguir leyendo todo el mundo. Entonces, ya como cierre toda la programación que hemos tenido toda la semana, mañana sábado 27 de abril a las 5 de la tarde acá en la librería vamos a tener un evento de aniversario, porque también es el aniversario de la librería como tal, aparte de la celebración del Día del Libro. Voy a estar con la psicoanalista junguiana Reina Hidalgo, una amiga muy querida, muy sabia, una lectora voraz de todo, de la vida, de todo, y vamos a hacer una charla sobre la lectura y la percepción, desde el punto de vista del psicoanálisis por parte suyo y desde el punto de vista literario y filosófico de mi parte, pero también es para dialogar, ¿sí? Exacto. Es para que todos los que estemos allí aportemos esa curiosidad de la lectura y cómo puede llegar a significar algo tan importante para el crecimiento de las emociones humanas, pero también para el intelecto. Entonces vamos a estar con eso, vamos a hacer intercambio de libros, unos amigos van a venir, o sea, todos los que salgan espontáneos que se quieren acercar a compartirnos sus artes, también vamos a estar aquí celebrando eso en nuestra sala de lectura y bueno, para que vengan a celebrar con nosotros. Claro que sí, bueno, un aplauso para nuestra querida Amaru Vanegas. Gracias. Gracias por recibirnos en tu casa, por ese cafecito, porque nos hemos tomado un cafecito previo al programa, buenísimo. Ay, y gracias. por supuesto, bueno, lo mejor para ti, muchas que gracias. sigas siendo, bueno, una doncella entre todos estos libros y por supuesto aportándole no solamente a los adultos, sino también a los niños, sí, esa enseñanza por la lectura que es tan básica, que es tan hermosa. Básica lo digo porque es como necesario, es vital, la necesaria, es vital, y como es como esa torre que te va a ir formando. Exacto. Desde niño hasta llegar a adulto y leer lo que sea. Decía el licenciado Carlos Alviares Sarmiento o el periodista Carlos Alviares Sarmiento de Lobatera, decía leer, leer, leer y si te queda tiempo, leer. Pero no, leer cualquier cosa, decía él. Sí, agarras y un libro, una revista, todo, pero eso te destruye. Es la capacidad de transformar. Bueno, entonces recuerden que los invito para acá a partir de las 5 en nuestras redes sociales, Púrpura Poesía, Púrpura Librería y Amaru Vanegas. Allí se van a enterar de la dirección, mi número de contacto también si alguien quiere preguntar por un libro. Por supuesto. Tenemos libros usados, libros nuevos, libros para intercambiar y también traemos libros por encargo. Entonces 0414-708-3838, por allí el WhatsApp y también llamada directa. Así que muchas gracias. No, bueno, y bueno, por aquí gracias a ti por recibirnos y bueno, nos vamos con más de Mi Gente a través de La Nación Radio. Gracias a todos. Queridos amigos de Mi Gente, continuamos con nuestro programa y bueno, un programa súper cultural como siempre y ahora nos encontramos en la Escuela Nacional de Danza en Danza y por supuesto esto queda por la Avenida Libertador de San Cristóbal y bueno, tenemos aquí este ramillete ahora de bailarinas, bailarines, de profesores que se preocupan siempre por la cultura. Y esta vez vamos a hablar con la profesora Sabrina Flores, directora de En Danza Táchira, y quien nos va a decir
¿Qué es lo que están preparando para el Día Internacional de la Danza? Bueno, muchas gracias. Primero, bienvenidos a la escuela. Mi nombre es Sabrina Flores y en esta oportunidad lo que la escuela está organizando para el Día Internacional de la Danza, en el marco del Día Internacional de la Danza, es un evento que se llama Unidos en Danza, una función. Este evento tiene como finalidad celebrar el Día Internacional de la Danza y en esta oportunidad quisimos hacerlo con otras instituciones, academias, centros de formación cultural y escuelas de danza, donde vamos a presentar un espectáculo 100% tachirense con bailarines 100% de nuestro estado, talento regional. Y bueno, tiene esa intención y en esta oportunidad pues tenemos dos homenajeados que los puedo mencionar en este momento. Claro, por supuesto. ¿No? El maestro Rodolfo Varela, que en paz descanse, que fue nuestro primer director, el que buscó que la escuela fuese el primer centro piloto en danza junto con otro equipo, por supuesto, de docentes, para aquel momento, en los 1980. En 1981 fue fundada la escuela. Y nuestro querido maestro Luis Rodríguez, director de Danzas Táchira, también una agrupación con muchísima trayectoria en el estado. Y bueno, él lamentablemente también pues nos dejó el año pasado, pero ellos dos son pioneros de la danza en el estado Táchira. Entonces merecen este homenaje. Son 42 años de danza. 42 años de historia. 42 años de historia, 42 años de, bueno, de cosas que contar, anécdotas, viajes, aprendizaje. Bueno, quiero contarles que Sabrina Flores también fue alumna y por supuesto ahora la tenemos como directora. Imagínate esa niña pequeñita, sí. ¿A qué edad comenzó? A los 7 años de edad. Empecé aquí en danza. Ya bailaba, estudiaba en otro lugar, pero en danza junto a mis hermanas empezamos en el año 1987 como estudiantes de la escuela. Y luego, bueno, fuiste formando, van por niveles, ¿sí? Sí. Cuando nosotros iniciamos en los primeros años de la escuela, este era denominado el Centro Piloto en Danza del occidente del país. La escuela se formó con la intención de que en el occidente hubiese un espacio donde se formaran bailarines. Y venía gente de Mérida, venía gente de Trujillo en talleres eventuales, pero la escuela tenía su espacio de formación permanente. Para aquel momento, el nivel en que egresaban los estudiantes era con el nivel elemental o nivel básico en danza. Posteriormente, pues con los cambios de pensum y los cambios de épocas, pues la escuela ha transformado su formación y actualmente egresamos bailarines a nivel técnico, ¿sí? Con un técnico superior que va a la UNEARTE, a la Universidad de las Artes, donde egresan con 3 disciplinas. Aquí se ve danza clásica, danza contemporánea y danza tradicional. En esta que bueno, ¿no? Porque bueno, es la formación, luego van a UNEARTE. ¿UNEARTE dónde queda? Tenemos 2 sedes, la principal o la central está en la capital del país y la más cercana a nosotros está en Mérida. Cuando nuestros estudiantes egresan, en el caso de los estudiantes de danza, con esa certificación ellos posteriormente pueden continuar estudios a nivel de profesionalización en licenciatura como intérpretes o licenciatura como docentes en la especialidad que cada uno egresa de la escuela. Bueno, es una maravilla cualquier arte que uno pueda escoger, nutrirse, cultivarla, porque de repente existe el talento, pero ese arte hay que darle esa prioridad, ¿no? Sí. Y enriquecerlo cada día. El talento sin disciplina, pues, no tiene frutos. ¿Usted se especializó en qué? Yo soy de danza tradicional. De danza tradicional. Bueno, esta vez nos decía que se va a presentar algo netamente tachirense, ¿sí? Sí, señor. Ajá. Bueno, netamente tachirense y con las agrupaciones. Ajá. Pero es, a ver, hay en el evento invitados distintos géneros de danza. Tendremos danza clásica, danza contemporánea, danza tradicional, tendremos géneros urbanos, tendremos danza nacionalista, que hay un movimiento interesante aquí en el estado de danza nacionalista. Tendremos danzas de carácter. Bueno, un poquito de todo para que el público que nos quiera acompañar pues disfrute de un evento netamente artístico en la disciplina de la danza. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde se va a realizar este evento? Pero eso nos lo va a contestar en la próxima parte, porque bueno, estamos aquí escuchando, viendo esas maravillas de niñas y también de caballeritos que forman parte de esta escuela aquí en San Cristóbal.
continuamos en Mi Gente a través de la nacionradio.fm. Hoy estará a nuestro escenario habitual, ¿verdad? Porque cada mes estamos haciendo un programa fuera de la Nación Radio. ¿Por qué? Bueno, porque queremos estar en contacto con nuestra gente desde sus trabajos, desde sus labores, de donde cada uno se desenvuelva. Y bueno, hoy estamos aquí en Endanza Táchira y bueno, aquí estamos conversando con Sabrina Flores, directora de Endanza Táchira. Sabrina, las agrupaciones que se van a presentar en este 29 de abril. Se van a presentar 17 agrupaciones. Puedo compartirles las que van a estar presentes. Va a estar Croes Ballet, que es danza clásica, Bailarte, que es danza de diferentes géneros, Al Ritmo, danza nacionalista, Danzas Latinas, que es danza nacionalista, Vivin Soul, que es danza urbana, el ballet de maestro Manolo Moros, Entre la C, que tiene varios géneros también en su academia, el ballet latinoamericano de danza nacionalista, Neodance, danza clásica y contemporánea, Siempre Danza, que es la única agrupación que tenemos en esta oportunidad de un municipio aledaño a San Cristóbal, ellos son de Capacho. Qué bueno. La academia M&M de danza clásica, Entre Danza, Centro de Formación Cultural, que ven el género de danza clásica y contemporánea, Élite, danza nacionalista, Copelia, danza clásica, y una agrupación muy especial que es una fundación de maestros de activos y jubilados del Ministerio de Educación, y ellos van a ser nuestra única representación en cuanto a la parte dancística del Táchira. Y además, pues, súper especial tenerlos a ellos porque es una agrupación con mucha trayectoria y bueno, van a mostrar lo que somos el gentilicio tachirense. Imagínate. Bueno, eso va a estar chéverísimo, la casa sindical a partir de las 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde, 2 de la tarde, o sea, pueden ya acercarse. Actividad durante toda la tarde. Sí, va a ser toda la tarde y bueno, escogimos esa hora porque es una hora accesible por efectos de transporte, va a ser un día... Hay estacionamiento. Hay estacionamiento, hay seguridad, exacto. Entonces, de verdad que es un espectáculo o un evento que vale la pena, de verdad vale la pena. Si usted tiene pasión, le apasionan las disciplinas artísticas, en este caso la danza, pues nos pueden acompañar perfectamente porque va a pasar una tarde maravillosa. Bueno, no está de más preguntarte porque qué bonito que cada quien responda por su parte interior. ¿Para ti qué significa bailar? ¿Qué ha significado bailar en tantos años? Bueno, definitivamente es un don de Dios, un regalo del Señor, porque lo hago desde que tengo 3 años. Y la danza tiene la particularidad de desarrollar una sensibilidad en el ser humano distinta a de repente un trabajo en oficina o un trabajo administrativo o un trabajo que no tiene que ver con el contacto humano, ¿no? En este caso, pues la danza es como un contacto más directo con la tierra, con la naturaleza, con sentimientos, con emociones. Para mí, pues ha sido en gran parte el centro de muchas cosas en mi vida. De hecho, mi esposo es bailarín igual que yo y lo conocí gracias a la danza, lo conocí en esta escuela. Qué bueno. Entonces, no puedo tener... que el amor también florece aquí. El amor también florece aquí en danza, en mi caso particular. Está muy bien. Entonces, pues definitivamente el tener la posibilidad de hacer una disciplina como esta es un complemento en la vida, ¿no? En la calidad humana, en poder tener como un regalo más de lo que quizás el que no hace una disciplina artística pueda tener. Entonces la danza es en gran parte el centro de mi vida, se lo debo prácticamente todo a la danza. ¿Y cuál es el ritmo que más te gusta? Bueno, Sabrina. Yo defiendo todos los géneros, pero definitivamente pues el que más me apasiona es el mío, la danza tradicional, que es digamos, lo que conocemos en nuestros pueblos, nuestra cultura, lo que heredamos de generación en generación, el saber que tenemos, digamos, ese contacto con nuestro pueblo desde nuestros tambores, el piso, la tierra, el contacto con la naturaleza, y que a eso lo llevamos a un nivel superior, complementándolo con el movimiento, pues realmente eso es lo que a mí más me apasiona. En el estado Táchira hay particularidad de algunos ritmos, como el bambuco y otros ritmos. La perrabaya, el pato bombeado, que son del folclore, ¿no? El galerón tachirense. De eso también lo vamos a ver allí. Sí, lo vamos a ver.
lo vamos a ver. Por supuesto, no puede caer el Táchira fuera de esta Además que los tachirenses donde vayan a bailar su danza, su ritmo característico, pues se destaca, ¿no? Así es, así es. Nos distinguimos de otras regiones porque, bueno, aunque sea un poco más pasivo quizás que otros ritmos, pues tiene un gentilicio y un amor particular que no tienen los demás. Vamos y venimos a la última parte de Mi Gente con Sabrina Flores y bueno, todos estos secreticos de lo que significa la danza. Bueno, qué sabrosa conversación, Sabrina, de verdad. Qué bueno el aprendizaje, qué bueno saber, bueno, que cada día pues se cultiva más la danza aquí en el estado de Táchira. No solamente en danza, sino hay muchas escuelas, muchas academias que también lo hacen. Y qué bueno que se puedan unir, por lo menos unas 17 agrupaciones para este gran evento que se va a realizar. Hubiésemos querido que fuese más. Sí, pero realmente el tiempo escénico y varios factores influyeron para que solo... Bueno, pero es una representación por todas, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad, pues se pueden unir porque tienen un mismo fin, bailar, entregar su alma a través del baile. Bueno, me gustaría que me hicieras como una breve reseña de los tipos de danza que se bailan aquí en el danza. Bueno, aquí tenemos la danza que se conoce también como danza académica o la danza clásica, que es el género donde se estudia el ballet, que conocemos vulgarmente o cotidianamente como ballet, que son los grandes clásicos. Puedo poner como ejemplo el Agua de los Cines, el Cascanueces, que es una manifestación dancística muy vista sobre todo en Navidad. La danza contemporánea, que es una danza un poco más libre, ella nació de la danza clásica, pero buscó movimientos alternativos distintos al tecnicismo y la rigidez de la danza clásica. Este movimiento pues ya inició como danza moderna y ahora se conoce como danza contemporánea. El género es un poco más libre sin perder la técnica, tiene exigencias distintas a la danza académica. Y en el caso de la danza tradicional, pues lo que buscamos es impartir o enseñar a nuestras generaciones las manifestaciones que parten desde nuestros pueblos o desde nuestras ciudades, desde nuestras localidades. ¿Qué podemos mencionar aquí como ejemplo? El joropo que se conoce a nivel nacional, el joropo criollo de pareja, que se baila con arco, alpargatas, vestidito de colores, vestidito de flores, el joropo criollo. Exigente bastante. Muy exigente. Hay que tener oído para eso. En este caso, que también es reconocido por la UNESCO, las diabladas, los diablos danzantes de Venezuela, que están los de Yares, son los más conocidos a nivel nacional. Bueno, eso tiene que ver con la danza tradicional, el saber de nuestros pueblos llevados a manifestaciones puestas en escena para hacerlos un poco más, digamos, accesibles a todo el que quiera conocer de nuestras manifestaciones tradicionales a nivel de danza. En danza Táchira no se quedó solamente en el Táchira. No. ¿Hacia qué otras fronteras? Tenemos un bracito nuestro en Caracas. Tenemos en Danza Caracas, Escuela Hermana. Nosotros somos los pioneros, pues somos la primera, pero allá también tienen las 3 disciplinas y funciona desde hace ya aproximadamente 20 años esa otra en danza, esa otra escuela. ¿En estos 42 años han ido fuera del país? Sí, de hecho la escuela, en este caso nosotros, tuvimos la oportunidad de participar alguna vez en un encuentro que hace en La Habana, donde van escuelas a nivel mundial de danza clásica, danza académica, y ese encuentro se hace durante una semana. La escuela tuvo la oportunidad de viajar allí. A nivel nacional, pues también hemos tenido la oportunidad de participar en festivales, donde las niñas pues se miden y buscan esos intercambios de saberes y de conocimientos y de experiencias con otra gente que hace el mismo movimiento en otros estados. Y en el caso de las niñas danza contemporánea, pues igual. Y tradicional, hemos tenido la oportunidad de llevarlas directamente a donde se vive la manifestación, donde se hace el pago de promesa o donde se vive culturalmente hablando la manifestación en su fecha. También hemos tenido la oportunidad de ir con nuestras estudiantes hasta esa localidad. Sabrina, una pregunta para cerrar el programa, Mi Gente.
Y bueno, bienvenida, gracias por recibirnos en tu casa, porque esta es tu casa también, ¿verdad? Tienes un esposo que baila, tienes 3 hijos, bueno, eso lo hemos hablado extra, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y todo el mundo puede bailar? ¿Todo el mundo puede bailar? Libremente sí. Todo el mundo puede estudiar la danza, dependiendo de... Hay gente que tiene condiciones naturales y hay gente que las desarrolla. A veces el que las tiene naturalmente, simplemente la danza no le apasiona y terminan retirándose en un corto tiempo. Hay gente que le apasiona y la disciplina es la que hace que logren el éxito de poderse, digamos, desarrollar como bailarines. ¿Puede bailar todo el mundo? Sí. Preferiblemente empezar a ciertas edades. También, aunque es relativo, si la autodisciplina y el compromiso lo está, se puede a edades mucho más grandes de un bebé o de un niño pequeño lograr o alcanzar esta disciplina, desarrollarse en esta disciplina. Bueno, e invitar también a, vemos bastantes niñas, pocos caballeros. Invitar también, de verdad, y quitar como ese mito de que los caballeros bailan, ¿cómo lo ves ahorita en el 2024? Bueno, ahorita ya hay más jóvenes, hombres, niños también, que se arriesgan a la disciplina, pero es muy importante el apoyo familiar. La disciplina de la danza no tiene nada que ver con tendencias o con modismos o con concepciones distintas a que se pueda desarrollar como bailarín. Y puede ser una profesión, sí. Es una profesión tan respetable como lo es la medicina, como lo es una disciplina artística que tiene que ver con el deporte, en este caso la gimnasia. Es tan respetable la danza porque tiene un nivel de compromiso y de entrega y de estudio igual que otra disciplina. Ejemplo, hay varones que estudian básquet o que estudian fútbol. Hay en el mundo algunas, digamos, clubes de fútbol que el entrenamiento es con danza clásica. ¿Por qué? Porque es tan completo el entrenamiento que desarrollan absolutamente toda la musculatura, desde la cabeza hasta los pies, y logran competencias de elasticidad, de flexibilidad, de agilidad que no logran con otra disciplina. Entonces, esos hombres que uno ve en la cancha con chores y con franelas, sudados, persiguiendo una pelota, pues entrenan con la danza clásica. ¡Qué maravilla! Los secretos de la danza. Muchas gracias, Sabrina Flores. Debe dar los mejores éxitos para esta actividad del 29 de abril en la Casa Sindical Teatro Luis Hurtado Higuera. Luis Hurtado Higuera, Casa Sindical, Avenida Libertador, a partir de las 2 de la tarde. Gracias. Gracias. Y con estas bailarinas en escena despedimos un programa más de Mi Gente en Exteriores. De verdad, para nosotros es un gran placer ser parte de todos ustedes, llevándoles la cultura a todo dar en diferentes escenarios. Gracias.